Bueno, pues muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Libertad TV, a este nuevo formato al que nos obligan las circunstancias, ¿no?, de la cuarentena. Y estamos de nuevo con nuestro economista de cabecera, Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Espero que todos los que nos están viendo y todos vosotros estéis también bien y vuestras familias. Eso es, esperamos que estés bien. Como ya sabe todo el mundo, te hicimos una entrevista hace un par de meses, pero bueno, las circunstancias han cambiado enormemente con la irrupción del coronavirus en nuestra economía y por tanto queríamos contar contigo de nuevo, ¿no?, para analizar esta situación. A ti. Vamos a comenzar por un tema que es de gran actualidad en esta semana, que son los datos de empleo. Se publicaron esta semana y reflejan que, bueno, pues hemos perdido 900.000 afiliados en la Seguridad Social, más de 300.000 empleos, hemos alcanzado los 3,5 millones de parados. ¿Hasta qué nivel crees que van a ascender estas cifras? Es complicado, pero si atendemos a la velocidad con la que se ha destruido empleo desde que se decretó el cierre forzoso de la economía y el impacto que eso tiene en el cierre de empresas, pérdida de ventas, no pérdidas, sino desplome absoluto de las ventas para muchos sectores, pues yo creo que el mes de abril será mucho peor, y además no está incluida en la cifra de empleo, de desempleo, los ERTE, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, con otros países de nuestro entorno, las reducciones de empleo temporal sí se incluyen dentro del paro, porque al fin y al cabo pasan a ser un gasto de la Seguridad Social o del Estado, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que nos encontremos pues con niveles de desempleo que podrían llegar a un máximo de un 35%, probablemente, que luego se estabilizaría alrededor del 20%. Gracias. Y como has comentado también en muchos otros medios, ¿no?, esta prohibición que se acaba de aprobar del despido, lo que puede forzar a muchas empresas a la quiebra directamente, aumentando así enormemente el desempleo. Después de esta medida y teniendo en cuenta que es probable que un gran número de empresas desaparezcan ahora, rechazamos ya la hipótesis de que va a haber una recuperación en forma de V o en forma de U. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que vamos a tener una situación en forma de L? Es mucho más difícil, claro, porque medidas como esta, de que dice, vamos a prohibir los despidos, ¿no? Ridiculez, con todos mis respetos, es como si dijeran, vamos a prohibir los fallecidos por coronavirus, vamos a prohibir los enfermos. Desafortunadamente, es tan ridículo como eso, porque hacen mucho más daño de lo que fingen proteger. Una pequeña empresa que se encuentra ahora mismo con 0 ventas, con acumulación de costes fijos y además con periodificación de impuestos, pues a lo mejor para mantener a 2 o a 3 empleados tendría que despedir a 1 y ante esta nueva legislación, con lo que se puede encontrar es con que lo que va a tener que hacer es cerrar. Correcto, eso es. Y por eso quería pedirte si pudieras dar algún consejo a las empresas para que no tengan que echar el cierre y a los autónomos para que puedan sobrevivir, puedan superar esta crisis y puedan retomar su actividad una vez se permita volver a trabajar, para que no sea tan duro la situación post-COVID. Yo creo que la primera es no caer en la trampa de esto que comentabas tú de la recuperación en V, de que una vez que se abra o se genere una cierta apertura de la economía, vamos a recuperar no solamente donde estábamos en enero de 2020, sino más alto, ¿no?, la actividad. Pero eso es muy importante, ¿no?, el ser muy cautelosos para no entrar luego en un problema realmente importante a medio y largo plazo. Las empresas, por lo tanto, lo que tienen que hacer es fortalecer su caja y sus líneas de liquidez todo lo que puedan, revisar todos los costes fijos que tengan y renegociar. Ahora es un buen momento en el que muchos proveedores van a estar encantados de ayudar a sus clientes para que la situación sea lo menos severa posible, ¿verdad? Entonces,
la colaboración cliente-suministrador, la colaboración con los proveedores, la colaboración con las entidades de crédito, etcétera, es el momento para fortalecerla. Y poco más se puede hacer, porque claro, lo otro está decretado el cierre absoluto. Vamos a ver si te escuchan y consiguen salvarse la mayoría de las empresas de este país. Vamos a pasar un poco a hablar de política monetaria. Tú llevas muchos años en tus libros y en tus artículos avisando de que los bancos centrales han estado haciendo un esfuerzo excesivo, ¿no? Han estado utilizando todos sus instrumentos al máximo hasta un punto en el que ya no son eficientes esos instrumentos, ¿no? Mientras que los estados, algunos estados como España, por ejemplo, no han hecho los deberes en materia fiscal. Sin embargo, esta semana vimos pues que bueno, el Banco Central Europeo lanzó un programa de 750.000 millones de compra de activos, la Reserva Federal de 700.000, etcétera. ¿Crees que estas medidas, estos programas desde los bancos centrales son adecuados? ¿Van a ayudar a mejorar esta situación? ¿O crees que podrían tomarse unas medidas desde estos bancos centrales aún más beneficiosas? Desde el punto de los bancos centrales no se hubiera podido tomar ninguna medida para atender a lo que es el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental ante una crisis sanitaria. Los bancos centrales no descubren vacunas. Perdóname que sea un poco a veces, simplista, pero es que hay que decir las cosas de manera clara. Los bancos centrales, por inyectar más liquidez, no van a generar un crecimiento económico que está parado por decreto. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es que los bancos centrales durante todo este periodo han ignorado y de manera consciente la enorme inflación que se estaba creando en activos de riesgo, particularmente en los bonos soberanos. Primas de riesgo completamente deprimidas artificialmente, unas diferenciales entre bonos de altísimo riesgo y bonos de bajo riesgo completamente injustificados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente es que cuando, por una circunstancia como es esta, esos activos de riesgo empiezan a moverse y empieza a haber volatilidad, mayores medidas de inyección monetaria no lo solucionan y desde luego no tienen ningún impacto sobre la economía real. Para que hagas una idea, el Banco Central Europeo lanza este enorme programa de liquidez, de inyección de liquidez y de bajada de tipos. No es una cuestión de que las empresas no tengan acceso a un crédito que quieren tomar, no es una cuestión de que los ciudadanos no tengan acceso a crédito, no es una cuestión de liquidez, es una cuestión de cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental y no se atiende a un shock de oferta que puede terminar en una crisis económica con medidas de demanda orientadas a que se inflen burbujas que ya estaban absolutamente. Tú pedías en un artículo que publicaste en Investia, creo que esta semana, que se exonerara el pago de impuestos a empresas y autónomos que no estuvieran produciendo y que, si no entendí mal, era el momento para los estados de hacer cargo a sus responsabilidades endeudándose, aprovechando los tipos negativos que ofrece el Banco Central Europeo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que tenemos un déficit que seguramente supera los 2 dígitos este año, una deuda cercana al 100% y que además va a caer la recaudación y se va a aumentar el gasto por los estabilizadores automáticos, ¿crees que vamos hacia una nueva crisis de deuda en España? Prácticamente seguro si no se añade la otra cosa que decía en mi artículo, que es eliminar inmediatamente de los presupuestos todos los gastos innecesarios en momento de crisis. Si el gobierno no toma medidas sobre los gastos innecesarios, los gastos, que hay muchísimos gastos de bonanza dentro de los presupuestos, ¿de acuerdo? Recuerda que los presupuestos vienen de una época de crecimiento al 3%, a los que se le han ido añadiendo gastos vía Real Decreto uno detrás de otro. Entonces, claro que se tiene que hacer, claro que vamos a tener eso. Ahora, la cuestión no es todos esos datos que tienes toda la razón. Es verdad, se va a disparar la deuda, va a aumentar desproporcionadamente el déficit y vamos a tener el apoyo por parte de la Comisión Europea para
en ese periodo. O sea, nos van a dar un espacio fiscal con el que no contamos, ¿de acuerdo? El objetivo, por lo tanto, es utilizar ese espacio fiscal para fortalecer el tejido productivo y conseguir que cuando la economía empiece a recuperarse, se recupere de manera más rápida, con mayor empleo y desde luego que se cure las heridas y los daños colaterales que se están generando lo antes posible. Entonces, el espacio fiscal se puede utilizar de dos maneras. Uno, la política de la cigarra, que es mantener gastos de bonanza, que es lo que está haciendo el gobierno, ha mantenido toda ese enorme incremento de ministerios, altos cargos, más del 36%. Y además unos presupuestos que eran de bonanza, eran presupuestos para un crecimiento del 2 y pico por ciento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú tienes unos presupuestos y un gasto para un crecimiento del 2 y pico por ciento y el crecimiento que tienes es el menos 8, el agujero fiscal añadido al agujero comercial en el que nos vamos a meter es absolutamente desproporcionado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es utilizar ese espacio fiscal que te están dando tus socios de la comunidad de la Unión Europea para fortalecer el tejido productivo, para poder salir lo antes posible y que la recuperación realmente sea en V. Si tú lo que utilizas el espacio fiscal es para aumentar el asistencialismo innecesario, para mantener gastos de bonanza y encima mantienes los impuestos que has subido, altísimos impuestos que has subido, no solamente entras en un agujero fiscal en el año 2020, sino en el 2021, en el 2022, en el 2023, etc. Esta política de la cigarra que comentas, ¿no? Esta irresponsabilidad fiscal de algunos gobiernos, el español entre ellos, es lo que provoca ahora esta discusión que hay en Europa, ¿no? Sobre cómo financiar a los países, si emitir deuda conjuntamente y mutualizar deuda y riesgos. ¿Cómo te parece que va a afectar esta discusión al futuro de la Unión Europea? Porque esto se puede abrir una debacle muy grande dentro de la Unión, ¿no? Yo creo que no tanto una debacle. O sea, a mí me parece irresponsable por parte de algunos estados plantear que el mecanismo de solidaridad que ofrezca la Unión Europea en cuanto a emisión de bonos sea un mecanismo ilimitado, no monitorizado y además sin ningún tipo de contrapartida ni condicionalidad. Cualquiera que lo escuche dice que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que tú lo que pidas es que te den todo el dinero que te quieras gastar, además sin condiciones y además, por supuesto, mutualizado. En realidad, ¿qué significa eso? Que todo el exceso de gasto, primero, que vas a meter muchas cosas como gasto para luchar contra el coronavirus que a lo mejor sus socios consideran legal, no necesariamente. Que le va a dar una renta, usted imagínate que Podemos decide dar una renta básica a todo el mundo y esa renta básica la tiene que financiar los holandeses, alemanes, los irlandeses, que tienen además sus propios aumentos de gastos y sus propios estabilizadores automáticos a los que acudir para luchar contra el virus, pues no tiene sentido. El gran riesgo es apropiarse del término coronabonos o eurobonos para que el ciudadano medio se crea que solamente pueden ser una cosa, que solamente pueden ser lo que dicen los países más endeudados, que es que sea ilimitado, no monitorizado y además sin condiciones. Puede ser, porque entonces sí que tendría un problema muy grande la Unión Europea a largo plazo y a medio plazo y el euro. Porque el otro problema de ese diagnóstico y de esa forma de pensar es que muchos países se creen que la Unión Europea, la eurozona, puede emitir euros, que es en realidad lo que hace sentándote y financiando eso vía el Banco Central, puede emitir todos los euros que quiera. Y la eurozona no es moneda de reserva del mundo. El euro no es la moneda de reserva del mundo. Nadie en el mundo utiliza el euro prácticamente fuera de las exportaciones entre países de la eurozona. Muy pocas exportaciones de los países de la eurozona afuera de la eurozona
se hacen en euros, pocas, ¿no? Entonces, hay, pero no son muchas. En cualquier caso, por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cautelosos de que una crisis sanitaria se convierta en una crisis económica con toda la evidencia y toda la realidad y toda la historia de todo lo que tarda la Unión Europea en recuperarse de ese tipo de crisis y además de eso se convierta en una crisis de deuda que pueda generar un problema en la estabilidad del euro. ¿Crees que sería beneficioso para España aceptar la financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad a costa de perder soberanía? Incluso máxime teniendo en cuenta que perder soberanía cuando tenemos un gobierno tan irresponsable fiscalmente podría incluso ser positivo en este sentido, ¿no? Hombre, perder soberanía. Yo prefiero no tener que perder soberanía ante el riesgo de que los gobernantes sean irresponsables. Yo prefiero tener gobernantes responsables. No me parece, a mí no me gusta, yo no hay ninguna razón para pensar que los españoles merezcan que su gobierno no tenga soberanía porque estamos abocados a tener solamente gobernantes irresponsables. Me parece mal. Me parece que este gobierno, precisamente este gobierno, como le pasó a Tsipras en Grecia, se va a encontrar con la realidad. Y se va a encontrar con la realidad mucho antes de lo que algunos están hablando, el año 2021, 2022. Se va a encontrar con la realidad en 2 meses. Porque la realidad de las cuentas estatales es muy diferente a la que nos están diciendo. Bueno, aprovechando esta situación de excepcionalidad, además el gobierno está proponiendo nacionalizar industrias, hiperregular sectores, llevar a cabo expropiaciones, está limitando precios. Incluso recientemente han aprobado restricciones a la entrada de inversión extranjera, ¿no? ¿Crees que estas medidas son realmente temporales o que vamos hacia una especie de cambio de régimen? No, yo no creo que nos vayamos a un cambio de régimen. Todo lo que están anunciando en realidad es impracticable. Y además cuando vas a la letra pequeña y al propio boletín oficial del Estado, y luego pues igual que lo de la prohibición del despido, ellos lo que están haciendo es soltar soflamas a su votante, de manera que su votante se crea que están haciendo grandes cosas, cuando en realidad, cuando vas a la letra pequeña, no están haciendo muchas de esas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hacer esas grandes soflamas, luego lo que genera es falta de confianza en el país. Eso sí es un grave, ¿de acuerdo? ¿Que van a llevar a cabo la intervención de la economía? La realidad que se está encontrando este gobierno, por mucho que le moleste, y mira que le molesta a algunos miembros del gobierno, es que saben que sin empresas no pueden. Que su nivel de incompetencia es de tal calibre, que todo lo que está saliendo bien en la lucha contra el coronavirus es gracias a que las empresas se están comportando de manera admirable. Por lo tanto, soflamas, pues bueno, qué sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que no han hecho estas personas en el pasado más que eso, ¿no? Más que juntarse a cantar, montar manifestaciones y decir que van a hacer soluciones mágicas. La realidad del día a día es que lo que está funcionando en este entorno es precisamente la colaboración público-privada que siempre ha funcionado. Tú has estado también durante varios meses anunciando pues que la economía española entraba en un proceso de ralentización, que ya estábamos camino a precisamente una ralentización de la economía, ¿no? Y que había datos preocupantes. Y además ahora dices que el gobierno está usando la crisis generada por el coronavirus como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Para esconder los problemas que tenía la economía. ¿Crees que después de esta crisis va a salir reforzado ese discurso estatista? Hombre, intentarlo lo van a intentar, claro, por supuesto. Fíjate, igual que el otro día estaba en un programa de televisión y uno de los presentadores no paraba de hablar de la crisis del 2008 como la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Como si todo lo que pasó con las cajas, ¿no? Y con los 3,5 millones de parados que creamos con los planes de estímulo y todo eso,
fuese de un banco extranjero muy malo en el que había señores con gomina y con tirantes, ¿no? Y tampoco era. Pero claro que lo van a intentar y están haciendo vídeos y todo eso, pero la gente no es tonta. Y la gente no es tonta, y eso es la razón por la que están siendo tan virulentos en sus mensajes y tan agresivos, porque se están dando cuenta que cuando ante una situación de dificultad, lo que tú quieres son más Amancio Ortegas y menos Pablo Iglesias. Cuando tienes dificultades, lo que quieres son más Mercadonas y menos Carmen Calvo. Y oye, lo que se da cuenta un gobierno normalmente ante estos periodos de crisis es que las sociedades no los necesitan tanto como ellos quieren vendernos que nos necesitan. Entonces, tiene que acudir al mensaje populista y al mensaje intervencionista para decirnos que sin ellos no podemos sobrevivir, cuando por culpa de ellos estamos todos encerrados en casa, por algo que ellos decían que era una gripecilla para la que estábamos completa y absolutamente preparados. Cierto es. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros de nuevo. Aprovecho para decir a todo el mundo que aproveche la cuarentena bien y compre tu último libro, Libertad e Igualdad. Que seguro por favor, que aprovechen. Libertad e Igualdad todavía no está en las librerías, pero si además de aprovechar la cuarentena quieres aprender inglés, que oye, doble por el mismo precio, Freedom or Equality, lo tenéis en inglés en Amazon, en lo que queráis, es el mismo libro, pero editado en Estados Unidos y en Inglaterra. Genial, muchas gracias, Daniel. Esperamos que os haya gustado este vídeo a todos. Suscribíos y darle like para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Gracias y que paséis buena cuarentena. Seguid defendiendo la libertad y manteneros y cuidaos mucho.